Pues bienvenidos a todas. Muy buenas noches. Esto es la quinta lección de nuestro curso, la Iglesia Cristiana. Y hoy día vamos a estudiar Hechos 13 y ahí veremos que durante su primer viaje misionero, Pablo y sus compañeros llegaron a una sinagoga en Antioquía de Pisidia. Ahí Pablo les anunció el cumplimiento de las promesas dado por Dios, cumplido en Jesucristo, y compartió las buenas nuevas, el mensaje de Jesucristo, crucificado y resucitado. Por medio de su mensaje, el Espíritu Santo obró la fe en sus oyentes, y hoy en día, este sigue siendo igual. Dios sigue usando a sus discípulos para ir y anunciar Jesús. Esto es el enfoque de nuestra lección esta noche y empezamos con una oración. Entonces oremos. Amado Señor Jesús, te doy gracias porque nos diste el ejemplo de Pablo en la Biblia, para que yo entienda mejor cómo poder hablarles a otros acerca de ti. Te pido que me perdones cuando me falte el valor para hablar, que aumentes y fortalezcas en mí el amor por los demás y el deseo de hablarles acerca de ti. Amén. Ok, entonces, esto es lección 5, Antioquía cerca de Pisidia, de Hechos 13. Estos son los objetivos de esta clase. Usar el método de las 4C para leer y entender Hechos 13. Explicar el mensaje principal de la iglesia cristiana del primer siglo. Y esto es una pregunta en el proyecto final. ¿Cuál era el mensaje principal de la iglesia cristiana del primer siglo? Entonces vamos a hablar de este tema también. Y el último objetivo es identificar el propósito de Academia Cristo. Entonces, estos son los objetivos de esta noche. Vamos a empezar con la historia. Y la primera C, captar. Entonces, esto es la introducción, el gancho que nos lleva al tema del día. Y vamos a compartir algunos detalles de la vida de Pablo. Entonces, ustedes pueden compartir algunos detalles si tienen. Cristina, adelante. Bueno, yo voy a leer lo que estuve. Estoy tomando la clase. Sí, algo está pasando con el audio. No sé por qué, Cristina. Tenés que salir. Tenés que salir del Zoom. Sí, salir del Zoom. Y después entrar de nuevo. Va a tener que salir acá Miguel Sille porque estamos tomando juntos la clase Ah, ok. y hay interferencia. Ajá. Así que va a tomar la clase por mi celular. Ok. Ahí ya salió. Ahí ya salió. Bueno, voy a compartir lo que tengo preparado sobre Pablo. Según la creencia judía, Pablo pensaba que lo que hacía estaba bien, porque él no lo tomó como el Mesías a Jesús, sino que creía lo mismo que creían los sacerdotes. Él tenía conocimiento de la palabra de Dios por parte de su madre. Dios lo llama para mostrar su poder. Dios llama a injustos y pecadores al arrepentimiento y Pablo fue un enemigo de Dios. Estuvo cuando mataron a Esteban y consintió en su muerte. Pero Dios en su infinita misericordia lo llama. Dios tuvo paciencia con Pablo y nosotros, que también somos gentiles y estamos ligados directamente al llamado del Señor a Pablo,
para llevar el Evangelio. Dios lo llama para hacerlo pensar y recapacitar en el error que vivía, porque sería un gran instrumento en sus manos, y como buen padre no quería su perdición eterna. Y era hora que se alejara de todo eso y confesara su equivocación, porque el camino que seguía no lo llevaba a Dios. Durante esos 3 días de ceguera de Pablo, Pablo oraba y estaba muriendo a sí mismo. Esos 3 días representan la muerte y resurrección de Jesús, que le fue revelada en el momento que se quedó ciego en el camino a Damasco. Después de esos 3 días de morir a sí mismo es cuando Pablo recibiría la vida resucitada en Jesús. Instrumento escogido me es este para llevar mi nombre. Dios tenía un plan para la vida de Saulo. Gracias, Cristina. Pastor, Excelente. un detalle, gracias, Pastor. Un detalle importante que veo yo en la vida de Pablo es que su ministerio comienza a partir del capítulo número 13. Vemos del capítulo número 9 al 12 es el ministerio de Pedro, pero a partir del capítulo número 13 comienza su ministerio, ¿sí? A los gentiles. Vemos, como decía la hermana, nosotros somos llamados y seguimos la línea, esa línea de Pablo, porque nosotros estamos llamados a evangelizar, a predicar, a llevar el mensaje a los gentiles. Otro detalle de Pablo es que convirtió a esa secta de donde él estaba a la iglesia primitiva. Comienza en sí verdaderamente la persecución, ¿sí? A partir de la conversión de Pablo. Entonces ya como se dice, ya los apóstoles comienzan a decir, bueno, ya nos toca ponernos firmes porque ya llamaron a un opositor, ¿sí? Entonces reclutaron prácticamente a uno de la oposición, ¿sí? Entonces por eso los judíos tenían miedo, ¿sí? Porque decían, pero ese era el que perseguía a la iglesia. Gracias, Olman. Excelente. Y Alfonso. Bueno, ¿sí me escucha bien? Sí. Ok. ¿Quién fue Pablo de Tarso? ¿Saulo o Pablo de Tarso? Nace en Cilicia, Turquía, de la tribu de Benjamín. Él nace entre el 5 y el 10 después de Cristo, muere entre el 58 y el 67 después de Cristo en Roma, por órdenes del emperador Nerón aproximadamente en el año 58 al 67. Tenía 2 nombres, Saúl, que era su nombre judío, y Pablo, que era el nombre romano, ¿sí? Se le conoce como el apóstol de los gentiles. Era una persona muy preparada en el estudio de las escrituras, con un conocimiento rabínico de la Torá o Pentateuco. Esto, que son los primeros 5 libros del Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Se puede decir que era un fariseo ortodoxo, porque pues, ahora sí que era muy celoso de la ley. Su formación rabínica comenzó desde los 5 años con enseñanza de dialéctica y exegética. De ahí su gran celo por defender el judaísmo, la palabra de Dios, un ortodoxo extremo. Hablaba en griego y tenía mucha influencia de esta cultura por ser cultura de Turquía. Su oficio, constructor de tiendas, oficio que ejercía para ganarse el sustento. Se convirtió, o su llamado fue camino a Damasco, tiene un encuentro directo con nuestro Señor Jesucristo. Cabe resaltar que poseía un temperamento de jefe con la voluntad de hierro, de constancia inquebrantable, con iniciativa extraordinaria, capacidad de trabajo y resistencia apasionada, impetuoso y dominador, muy entregado a la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Después del cambio, Pablo contribuyó a configurar y clarificar la identidad y fisonomía de la iglesia
coordinando y organizando la misión universal de la Iglesia. Coloca las bases para desencadenar un movimiento de expansión por encima de las fronteras étnicas, culturales y religiosas. Ejecutado en Roma en el 67. Por otro lado, su primer viaje pues, comienza, ¿no?, con Bernabé en Chipre, Hechos 13 al 4, Salamania, Hechos 13:5, Pafos en la isla, Hechos 13 del 6 al 12, Perge, Antioquía, de Pisidia, Iconio, Listra, Derbe, Listra, Iconio y Antioquía otra vez. El segundo, Macedonia, Filipo, Tesalónica, Berea. El tercero viaje pues es Cesarea, Antioquía, Galacia, Frígida, Efeso, Macedonia, Grecia, Troas, Miletos. Hechos del 18 al 22, Hechos 18, 22 al 20, 38. También, por otro lado, vemos que tiene sus 14 escritos, ¿no? Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, Timoteo, Tito, Filimón, Hebreo. Son 14 libros que pues escribe durante su trayecto, durante su recorrido de esos 3 viajes. Esa sería mi aportación. Gracias, Alfonso. Excelente, sí. Muchos detalles de Pablo. Excelente. Y Yolín, ¿algo que quiere agregar? Pues ya los hermanos dijeron todo, 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 todo. Pero quisiera decir que, o sea, un detalle muy importante de Pablo es que después de ser una persona perseguidora de la iglesia, una vez el Señor lo llama, se convierte en un fiel evangelizador, porque dice que él fue llamado para eso y no descansó de hacer su tarea. Sí, muy bien. Gracias, Yolín. Ok, Y entonces. Pastor, un detalle que descubro también en Pablo y en nosotros. Y es una pregunta para nosotros. ¿Quién éramos nosotros, sí, antes de conocer a Cristo? ¿Sí? Podemos saber muchísima palabra, pero ¿quién éramos nosotros antes de conocer al Señor? ¿Sí? Tal vez no perseguidores como lo hacía Pablo, pero también había mucha incredulidad. Entonces es un detalle importante para nosotros también poder llevar a muchas personas a que conozcan la palabra de Dios sin ningún juzgamiento, sino solamente en el amor del Señor. Gracias, Olman. Profe, un detalle que yo considero algo corto es que Pablo, a través de todas estas experiencias que tuvo, o sea, yendo a tantas sinagogas, él comprende la importancia que Dios le da a través del Espíritu Santo de predicar su palabra a todo el mundo, no excluir a nadie, sean judíos, sean a gentiles. Aquí los judíos rechazaron la palabra, pero entonces él se dirige a los gentiles, que somos nosotros, ¿cierto? Entonces, para mí es muy importante darme cuenta de que también Pablo, a través, como digo yo, a través del Espíritu Santo, él se da cuenta que la palabra de Dios tiene que ser dirigida a todo el mundo, sin incluir a nadie. Excelente. Gracias por esto también, Noralba. Ok, entonces, sí, esto es un resumen de la vida de Pablo. Tenemos una columna de los años y una columna de eventos. Entonces, su nacimiento en Tarso, educado en Jerusalén. Tenemos la crucificación de Jesús y más o menos un año después, el martirizado de Esteban en Jerusalén. Saulo estaba ahí para para el muerte de Esteban. Y después es la conversión de Pablo, convertido en el camino a Damasco. Él pasó aproximadamente 3 años en Arabia después de su
conversión, visita a Pedro, va a Tarso, Bernabé lleva a Pablo a Antioquía. Tenemos su primer viaje misionero, el concilio de Jerusalén es la próxima lección, el concilio de Jerusalén, y la lección de esta noche es el primer viaje. Tenemos segundo viaje, tercer viaje, Pablo arrestado en Jerusalén, en Roma también como prisionero, y los últimos viajes y ejecución en Roma. Entonces, estos son algunos más detalles de la vida de Pablo. Y entonces vamos a continuar con la historia de esta noche. ¿Ustedes han escuchado a esta historia por medio del video y también han leído en sus Biblias? Entonces, esta noche vamos a repasar la historia otra vez con la C de contar. Entonces, continuamos con Hechos 13 a 52. Mientras estaban en su primer viaje misionero, Pablo y sus compañeros llegaron a Antioquía de Pisidia. El sábado entraron en la sinagoga y se sentaron. Al terminar la lectura de la ley y los profetas, los jefes de la sinagoga mandaron a decirles: Hermanos, si tienen algún mensaje de aliento para el pueblo, hablen. Pablo se puso en pie y dijo: Escúchenme, israelitas, y ustedes, los gentiles temerosos de Dios. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros antepasados y engrandeció al pueblo mientras vivían como extranjeros en Egipto. Con gran poder los sacó de aquella tierra y soportó su mal proceder en el desierto unos 40 años. Luego de destruir 7 naciones en Canaán, dio a su pueblo la tierra de ellas en herencia. Todo esto duró unos 450 años. Después de esto, les asignó jueces hasta los días del profeta Samuel. Entonces pidieron un rey, y Dios le dio a Saúl, que gobernó por 40 años. Tras destituir a Saúl, le puso por rey a David, de quien dio este testimonio: He encontrado en David un hombre conforme a mi corazón. Él realizará todo lo que yo quiero. De los descendientes de David, conforme a la promesa, Dios ha provisto a Israel un Salvador, que es Jesús. Antes de la venida de Jesús, Juan predicó un bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Cuando estaba completando su carrera, Juan decía: ¿Quién suponen ustedes que soy? No soy aquel. Miren, después de mí viene uno a quien no soy digno ni siquiera de desatarle las sandalias. Hermanos, descendientes de Abraham, y ustedes, los gentiles temerosos de Dios, a nosotros se nos ha enviado este mensaje de salvación. Los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes no reconocieron a Jesús. Por tanto, al condenarlo, cumplieron las palabras de los profetas, que se leen todos los sábados.
Aunque no encontraron ninguna causa digna de muerte, le pidieron a Pilato que lo mandara a ejecutar. Después de llevar a cabo todas las cosas que estaban escritas acerca de él, lo bajaron del madero y lo sepultaron. Pero Dios lo levantó de entre los muertos. Durante muchos días lo vieron los que habían subido en él de Galilea a Jerusalén, y ellos son ahora sus testigos ante el pueblo. Nosotros les anunciamos a ustedes las buenas nuevas respecto a la promesa hecha a nuestros antepasados. Dios nos la ha cumplido plenamente a nosotros, los descendientes de ellos, al resucitar a Jesús. Como está escrito en el segundo Salmo, tú eres mi hijo, hoy mismo te he engendrado. Dios los resucitó para que no volviera jamás a la corrupción. Así se cumplen estas palabras. Yo les daré las bendiciones santas y seguras prometidas a David. Por eso dice en otro pasaje, no permitirás que el fin de tu santo vea la corrupción. Ciertamente David, después de servir a su propia generación conforme al propósito de Dios, murió, fue sepultado con sus antepasados, y su cuerpo sufrió la corrupción. Pero aquel a quien Dios resucitó no sufrió la corrupción de su cuerpo. Por tanto, hermanos, sepan que por medio de Jesús se les anuncia a ustedes el perdón de los pecados. Ustedes no pudieron ser justificados de estos pecados por la ley de Moisés, pero todo el que cree es justificado por medio de Jesús. Tengan cuidado, no sea que les suceda lo que han dicho los profetas. Miren, burlones, asómbrense y desaparezcan. Estoy por hacer en estos días una obra que ustedes nunca creerán, aunque alguien se la explique. Al salir de la sinagoga, los invitaron a que el siguiente sábado les hablaran más de estas cosas. Cuando se disolvió la asamblea, muchos judíos y prosélitos fieles acompañaron a Pablo y a Bernabé, los cuales en su conversación con ellos les instaron a perseverar en la gracia de Dios. El siguiente sábado casi toda la ciudad se congregó para oír la palabra del Señor. Pero cuando los judíos vieron a las multitudes, se llenaron de celos y contradecían con maldiciones lo que Pablo decía. Pablo y Bernabé les contestaron valientemente. Era necesario que les anunciáramos la palabra de Dios primero a ustedes. Como la rechazan y no se consideran dignos de la vida eterna, ahora vamos a dirigirnos a los gentiles. Así nos lo ha mandado el Señor. Te he puesto por luz para las naciones, a fin de que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra. Al oír esto, los gentiles se alegraron y celebraron la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban destinados a la vida eterna. La palabra del Señor se difundía por toda la región, pero los judíos incitaron a mujeres muy distinguidas y favorables
al judaísmo y a los hombres más prominentes de la ciudad, y provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé. Por tanto, los expulsaron de la región. Ellos, por su parte, se sacudieron el polvo de los pies en señal de protesta contra la ciudad, y se fueron a Iconio. Y los discípulos quedaron llenos de alegría y del Espíritu Santo. Esto es la palabra de Dios en la historia de esta noche. Entonces, continuamos con las preguntas de considerar. Con estas 6 preguntas repasamos los hechos de la historia. Y recordamos que el enfoque de este curso es las preguntas de ley y evangelio. Entonces vamos a usar más tiempo durante las preguntas de consolidar con ley y evangelio. Pero primero las preguntas de considerar. Entonces, ¿quiénes son los personajes de esta historia? Tenemos muchos, profe. Sí. Ya tenemos Pablo, Juan, Moisés, profetas, jefes, israelitas, gentiles, Jesús, Espíritu Santo, jueces, Samuel, el rey David, Saúl, Pilatos, Saúl, hijo de Cis, Benjamín, Abraham. Excelente. Sí, excelente. Muchos personajes. Gracias, Noralba. El Espíritu Santo de Dios. Sí, excelente también. Tenemos el Espíritu Santo en esta historia. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son los objetos de esta historia? Los objetos son el madero, la barca en que navegaban, el agua, el sepulcro. Y hay algunos personajes más. De la pregunta anterior, Bernabé, Simón, Lucio de Cirene, Juan el Bautista, Jesús, David, Cis, el padre de David, Saúl, Samuel, Isaí y obviamente Dios y Jesús. Y Juan. Gracias, Cristina. Sí, entonces tenemos, sí, el madero, el polvo, la cruz, sí, y otros objetos. Ok. Alfonso. Alfonso, ¿tiene algo para compartir o no? Sí, sobre los objetos, pues era el calzado, el madero, polvo, los rollos de las escrituras. Ujú. Sería mi aportación. Ok, gracias, Alfonso. Oh, lo siento. Entonces, ¿dónde ocurrió la historia? En Antioquía. Sí. En Antioquía de Pisidia. De Pisidia. Profe, también diría que, o sea, cuando habla mucho que a dónde se dirigía él, primero cuando llegaba a los pueblos, a las sinagogas, o sea, específicamente las sinagogas llegaba él, en este caso fue en Antioquía de Pisidia. Excelente, sí. La sinagoga de Antioquía de Pisidia. Y sí, eso es otra ciudad de Antioquía en Siria. Entonces tengo un mapa aquí que al norte tenemos Antioquía de Pisidia y al este tenemos Antioquía de Siria. Entonces, Antioquía en Siria es donde comenzaron los apóstoles su viaje misionero con Antioquía de Pisidia. Entonces, esto es algo más de dónde y cuándo ocurrió la historia. El día, o sea, el día de descanso, diría yo. Día de sábado. Excelente.
Alfonso. Sí, durante su primer viaje misionero de Pablo, un sábado, un día de reposo en una sinagoga. Excelente respuesta. Muy bien. Ok. Entonces continuamos con el problema. ¿Cuál es un problema de esta historia? ¿Y hay una solución que podemos ver? Profe, mira, El, yo analicé algo y no sé si estoy de acuerdo. El problema que escuchamos, ¿no? En el capítulo 46, cuando nos habla de que, o sea, que los judíos no quisieron aceptar, ¿cierto? Las nuevas que traía Pablo. Ese para mí sería uno de los problemas. ¿Y cuál fue la solución? En el capítulo 51, donde dice, así que ellos se sacudieron en polvo de sus pies en señal de rechazo y se dirigieron a la ciudad de Iconio. Sí, gracias, Noraba. Sí. Sí, no es una solución perfecta o buena en nuestros ojos, pero sí es la solución en este caso. Norma. Pastor, Ah, un detalle. eh, el problema era que los judíos rechazaban la palabra de Dios. Entonces, ¿qué hacía el apóstol? Se iba a los gentiles. A pesar que vemos en Romanos 9, de 1 al 5, él amaba a sus compatriotas y le dolía en su corazón. Lo podemos ver ahí en Romanos 9, del 1 al 5. Entonces, como él decía, bueno, si no lo acepta, pues yo me voy a los gentiles. Pero el amor principal lo tenía con sus paisanos. gracias, Olman. para mí, Norma. Espera un poquito, Cristina. Adelante, sí, Norma. Sí, buenas noches. Sí, Buenas esto noches. para mí también uno de los problemas era que se ve en el capítulo, como en el versículo 45, que más los judíos visto el gentío llenáronse de celo y se oponían a lo que Pablo decía, contradiciéndolo y blasfemando. Igual que en los 50, más los judíos concitaron mujeres pías y honestas y a los principales de la ciudad levantaron persecución contra Pablo, es decir, que mucho celo a la palabra de Dios. Gracias, Norma. Sí, tenemos esto en el chat también. Envidia y celos, dice Aura y Miguel. Adelante, Cristina. no, ya está, la hermana dijo justamente lo que yo iba a estar comentando, así que ya está. Ok, gracias, Eran Cristina. los celos, las contradicciones, lo que blasfemaron, el rechazo, Ok, y la persecución contra Pablo y Bernabé. Y ok. lo expulsaron también. Ok, gracias. ¿Y Alfonso? Adelante. Sí, el problema radicaba, como lo dicen en el versículo 45, donde los judíos no aceptaban el discurso de Pablo, llenándose de celos, rebatían lo que decía Pablo, contradiciendo y blasfemando. La solución, pues en el 48, aludiendo, el mensaje no era para los judíos, sino para los gentiles, alegrándose estos. Es mi aportación, versículo 48. Gracias, Alfonso. Ok. Muy bien, entonces vamos. Una solución más era que la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Gracias. Excelente. Ok. Entonces, continuamos con las preguntas de consolidar. Entonces, específicamente nuestro enfoque con estas preguntas es la ley y evangelio. Y sí, con estas 4 preguntas resaltamos el pecado, las buenas noticias de Dios y la aplicación para nuestras vidas. Entonces, primero,
tengo una respuesta a esta pregunta. ¿Cuál es el punto principal de la historia? El apóstol Pablo fue a la sinagoga en Antioquía de Pisidia, donde contaba a las personas sobre Jesucristo. Entonces, esto es el punto principal de esta historia. Y ahora, la pregunta de la ley. ¿Qué pecado veo en esta historia y confieso en mi vida? Profesor. Milagros. Bueno, dale, tranquilo. Milagros, adelante. Mis hermanos, allí, como ya anteriormente se adelantaron un poquito a la pregunta, está el pecado de la envidia, blasfemia. Incluso ellos trataban de persuadir a las personas para que levantaran falso testimonio contra Pablo y Bernabé. Y eso lo vemos en nuestra vida a diario, en diferentes ocasiones, que las personas ven lo que Dios hace a través de un ser humano, lo que Dios hace a través de sus hijos, las personas se levantan tratando de llevar la contraria, tratando de dañar el mensaje de Dios para la humanidad. Pero como Dios es Dios y es el Todopoderoso, el Espíritu Santo redarguye de pecado y convence de pecado a las personas para que vean que el mensaje de Dios es verdadero. Y entonces allí nosotros vemos la gloria de Dios en medio de ese tipo de dificultades. Amén. Gracias, Milagros. Excelente. Alfonso, ¿algo más? Sí, ¿qué veo en esto que es el pecado de siempre? La incredulidad, la falta de fe, celo, blasfemia, burlas, envidias, falsos testimonios. O sea, en este punto, cada uno de nosotros ha estado en un antes y en un después, ¿sí? En negado al Señor Jesucristo, y posteriormente ya cuando recibimos y aceptamos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro único y verdadero Salvador, pues es el después donde ya lo aceptamos de todo corazón y reconocemos que de alguna manera estábamos en un error en nuestra vida pasada. Gracias, Alfonso. Pastor, algo importante, se me trae a mi memoria hace unos años, muchos años, una persona de la congregación hablaba de la gente, hablaba de los hermanos, hablaba de todo el mundo. Yo le exhorté en el amor de Dios y le dije, no hable de las personas, hable de Cristo. Con eso es una vacuna, sin necesidad de entrar a pelear con la gente. No hable de las personas, hable de Cristo, porque es que la persona, cuando se le dice, se va a justificar. Cuando se le dice hable de Cristo, lleve el mensaje. Y dio resultado. No volvió a hablar más. No volvió a hablar más de las personas, hablaba del Señor. Importante esa vacuna. Gracias, Olma. Profesor. No se Algo oye, que no yo oigo al veo. hermano. ¿Me escuchan? Sí, Noralba. Bueno, algo que yo quiero como que analicé leyendo la historia es pues por el pecado, que es la envidia y los celos, que se veía pues allá en las sinagogas, y si lo trasladamos a la vida actual, esto se ve mucho en nuestras iglesias, la envidia y los celos. Cuando tenemos, por ejemplo, a una persona que predica bien la palabra, entonces ya el otro genera envidia o genera celos por esta circunstancia. Entonces podemos decir que como Dios nos lo ha enseñado, la palabra de Él fue antes y también es ahora. O sea, también estamos viendo eso ahora en nuestras iglesias. Sí, sí, hoy en día podemos ver la envidia entre iglesias o predicadores. Profesor Luke, no se oye, no oigo. Sí, se oye Sí. bien. Yo acá oigo bien. Sí, parece Lo que dice la hermana, pastor, lo que dice la hermana y el pastor se está viendo a nivel del mundo.
no son celos ministeriales, es la mutilación de los hermanos que quieren crecer y son mutilados espiritualmente por uno más grande, por los celos. Gracias, Lolman. Ok, creo que todo está bien con el audio. Sí, pero no con Alfonso, lo siento. Ok. José David y después vamos a continuar con el Evangelio. José David. Sí, no, realmente yo estoy muy agradecido con respecto a lo que estoy escuchando de todos los hermanos presentes y oyentes. Como yo realmente veo que hay envidia, celo, ira y malos testimonios y tantas cosas que en las cuales yo estaba incluido al respecto, pero yo nunca he asistido a ninguna iglesia. Vivo solo, más bien gracias a ustedes estoy aprendiendo mucho. Creo que estaba yo metido en ese baile de lo que están diciendo los hermanos. Ahora no tengo Biblia, no tengo nada, pero vamos a tratar de conseguir, pero con letras más grandes. Pero gracias a Dios estamos bien aprendiendo y voy a continuar respecto de ello, no voy a retroceder, más bien les agradezco a los hermanos y sus buenos testimonios que están dando a conocer y yo no sé cómo tienen mucho conocimiento, debe ser porque lo leen, escudriñan la escritura y la palabra de Dios para bien para toda la sociedad. Gracias. Gracias, José David. Entonces, continuamos con el Evangelio. ¿En qué versos y palabras de esta historia veo el amor de Dios para conmigo? Profesor, yo lo veo en el versículo 46, donde dice, entonces Pablo y Bernabé hablaron con valentía y declararon, es necesario que primero les prediquemos la palabra de Dios a ustedes, los judíos. Entonces aquí yo como analizo el amor de Dios, o sea, nosotros los hombres ya estamos, o sea, ya sabemos que en nuestras propias fuerzas no hacemos nada, ¿cierto? Es Dios el que nos da, como dice aquí la palabra, la valentía. Entonces yo veo aquí el amor de Dios para con Pablo y Bernabé cuando les dio esa valentía para ir a proclamar su palabra tanto a judíos como a gentiles. Ujú. Gracias, Noralba. Ujú. Excelente. ¿Algo más del amor de Dios? Cristina. En el versículo 30 también, donde dice, mas Dios lo levantó de los muertos, y en el 52, donde dice, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Ujú. Sí, podemos ver la obra del Espíritu Santo, la fe en ellos. Excelente. ¿Milagros? En el versículo 47 dice, porque así nos ha mandado el Señor. He puesto para luz, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que sea para salvación hasta lo último de la tierra. Allí vemos Amén. allí vemos el amor de Dios, donde el Amén. Señor manda su propósito, o sea, hace que el propósito de Dios salga a la luz para que las personas entiendan con palabras sencillas cuál era el propósito. Amén. Gracias, Milagros. Sí. Sí, que la palabra de Dios sí es Y para todos. en el llamado de Dios a Pablo también se ve el amor de Dios. Ujú. Gracias, Cristina. Sí, y podemos pensar también en pues la predicación de Pablo y su mensaje de Jesucristo y su resurrección para nosotros. Podemos ver el amor en estas palabras. Excelente. ¿Alguien tiene algo más antes de continuamos? Sí, profe, yo tengo otra donde habla en el capítulo 48
donde dice específicamente que se convirtieron, o sea, que los eligió, la palabra tan importante, que fueron elegidos para la vida eterna. Entonces, tan lindo esa parte ahí, o sea, sabemos que Dios vino a este mundo a eso, o sea, a eso está mandando a nosotros, sus discípulos, a que prediquemos su palabra para que lo llevemos a toda esta gente que lo necesita. Pastor, Excelente, gracias. algo importante que yo veo en la predicación de Pablo es la forma expositiva y ordenada que él hace en la sinagoga, ¿sí? Por eso fue en el primer discurso, la gente le decía, lo invitaron nuevamente, pero como siempre surge la envidia, los celos, entonces no pudo continuar en su segunda invitación por el pueblo, ¿sí? De una forma muy especial, muy positiva, muy concreta, ¿sí? Y muy real, ¿cierto? Porque se contó como sucedió. O sea, no le colocó. Gracias, Olman. También tenemos en el versículo 38, donde dice que por medio de Jesús anuncia el perdón de nuestros pecados, ahí hay amor. Y en el 39, porque somos justificados por creer en Él, ahí también vemos amor. Excelente en estos versículos 38 y 39. Muy bien. Ok. Entonces, ¿qué pediré? Que Dios obre en mí para poner en práctica esta palabra de Dios. Milagros, adelante. ¿Qué pediré? Que nosotros debemos pedir a Dios es que Dios nos libre de esas costumbres que tenían los fariseos, esas personas que trataban de dañar el mensaje de Dios, porque hay veces nosotros con hablar algo, podemos dañar el mensaje de Dios, pero Dios usa muchas estrategias para traerlo de nuevo. Hay que pedirle a Dios que nos quite las malas costumbres, las costumbres anteriores de nuestra vida pasada antes que fuéramos nueva criatura en Cristo, y que así nos capacite a través de su palabra y de su Espíritu Santo para poder llevar la palabra como lo llevó Pablo, con denuedo, con facilidad, con amor, para llevar la palabra a las naciones para salvación. Amén. Gracias, Milagros. Noralba. O sea, lo primero que yo le quisiera pedirle a Dios esta noche, algo que aprendí en su palabra, es que me ayude a no discriminar a nadie. O sea, que la palabra es para todos, no es solamente para justos, no, es para pecadores como todos nosotros. Entonces, que Dios me ayude a tener misericordia de esas personas. Gracias. Algo importante, pastor, en el versículo 39, podemos pedir a Dios, cuando se esté llevando el mensaje de Cristo, y lo dice la palabra, que por la ley de Moisés no pudieron ser justificados, mas en él, en Cristo, somos justificados en su muerte, porque él cumplió toda la ley y fue propicio al castigo eterno. Entonces es una tremenda bendición llevar este mensaje, como dice la palabra en Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo, y el 17 dice que él no vino a condenar al mundo, sino que el mundo sea salvo por él. Esto es importantísimo, pastor. Gracias, Olman. Sí, tenemos también comentarios en el chat. Predicar el evangelio y compartirlo a todas las personas, dice Armira. Gracias. Ok. Entonces, son todas las preguntas que tenemos de consolidar. Tenemos los últimos objetivos de esta clase.
explicar el mensaje principal de la iglesia cristiana del primer siglo. Entonces, esta es una pregunta en el proyecto final. En todo el libro de Hechos vemos que se predicaba la palabra en distintos contextos, países, judíos, gentiles, Pedro, Pablo y otros, pero siempre con el mismo mensaje al centro. ¿Cuál era el mensaje principal de la iglesia cristiana del primer siglo? Presentar a Cristo como Salvador. Presentar a nuestro Señor Jesús como Salvador de todo el mundo. Excelente, gracias, Cristina. Otra es la importancia de que sepamos que Dios fue a la cruz, al madero, por nuestros pecados y por eso hemos sido perdonados. Alfonso. Sí, Cristo Jesús como nuestro Salvador, la crucifixión y la resurrección nos da la salvación por la fe. Excelente. Y con estas respuestas, esto es exactamente lo que tengo. Cristo crucificado y resucitado y la salvación que tenemos por la fe. Muy bien. Entonces, esto era el mensaje principal de la iglesia cristiana del primer siglo. Y otra pregunta, ¿cuál es nuestro mensaje principal? En nuestras almas, nuestros hogares, en la vida diaria, en las iglesias cristianas y en Academia Cristo. Yo diría que no tener vergüenza de predicar las nuevas del Señor. Excelente. Sí, predicar el evangelio. Cristina. Ser discípulo y hacer discípulos para la obra del ministerio, cumpliendo el gran propósito y la gran comisión. Sí. Sí, excelente. Sí, básicamente es lo mismo, ¿cierto? El mensaje es lo mismo. Cristo resucitado, crucificado, resucitado, la salvación que tenemos. Y esto es el mensaje que tenemos que compartir con el mundo. Ser oidores y hacedores de la palabra y mirar nuestro interior y mejorar día a día y mostrar constantemente el amor de Dios a las personas, el perdón, instruirlos, ayudarlos a que sigan creciendo en su fe y cosas así. Gracias, Cristina. Y hay buenos comentarios también en el chat sobre esta pregunta. Ok, entonces, el último objetivo de esta noche, identificar el propósito de Academia Cristo. Entonces, voy a compartir un poquito con ustedes. Hemos hablado antes un poco de esto y vamos a hablar un poco más esta noche. Entonces, el propósito de Academia Cristo es pues ayudar a estudiantes a crecer en el conocimiento de la Biblia. Y hacemos esto usando la app en los celulares, en Discipulado 1, donde tenemos 13 cursos sobre la Biblia y las enseñanzas de la Biblia. Y también en academiacristo.com y en Academia Cristo en YouTube tenemos muchos recursos de la Biblia, de las enseñanzas de la Biblia. Entonces, esto es un propósito, crecer en la palabra, ayudar a estudiantes a crecer en la palabra y brindar capacitación para cumplir la gran comisión de Jesucristo. Entonces, siempre esto es un enfoque de un discípulo de Jesús y es nuestro enfoque en todos los cursos que estamos compartiendo, la palabra que estamos aprendiendo, pero también es
el enfoque de Discipulado 2 de Academia Cristo, donde los estudiantes están juntando con grupos, se llaman grupos sembradores, y están compartiendo la palabra cada semana con otros en sus comunidades. Entonces, esto es el enfoque de Discipulado 2. Y la última que tenemos aquí es llevar la palabra a otros. También es nuestra llamada como creyentes, es llevar la palabra a otras personas y sí, cumplir la gran comisión. Entonces, el propósito de Academia Cristo, crecer en la palabra, capacitación para cumplir la gran comisión y llevar la palabra a otros. Entonces, y si ustedes quieren saber más de un grupo sembrador o algo así, cómo hacerlo, sí, podemos hablar más de esto. Obviamente, ustedes pueden hablar conmigo sobre este tema y también, sí, si ustedes quieren trabajar juntos con nosotros en esto, también pueden hablar conmigo, cualquier profesor de la academia. ¿Ok? Esto es todo para esta noche. Entonces, la tarea para la próxima clase es ver el siguiente video para la lección 6, leer Hechos 15, 12 a 39 en sus Biblias y darle un vistazo a Hechos 14 y 15. Y también ustedes pueden responder a la pregunta de esta lección. El mensaje principal de la iglesia. Entonces, porque esto es una pregunta en el proyecto final. Una pregunta. ¿Nosotros tenemos que mandarle la tarea a algún lugar, en privado, a usted? ¿O no? No, solo el proyecto final. Ah, Sí, ok. sí. Obviamente me gustaría que ustedes están haciendo la tarea cada semana para cada clase. Pero sí, solo necesito el proyecto final sí, vamos a calificar el proyecto final. Nada más. Sí, Pastor, yo hacer tengo una inquietud. Cristina, ¿algo más? No, que sí, tomar notas de de todos los cursos en un cuaderno, porque eso después nos sirve para ayudar a otras personas. Sí, excelente. Sí, buena idea. Jolene. Sí, pastor, lo que pasa es que yo los jueves, por lo regular, no me queda fácil conectarme porque es el día del culto de la iglesia. Sí. Pero yo he notado que usted ha sido muy juicioso en mandar la asistencia y yo no he podido en ninguna de las asistencias anotarme. Ok. Pero lo podés poner tu asistencia porque lo viste por video, de todas maneras. La clase. Sí, también. Sí, en la Pero encuesta. pero en la encuesta no he podido nunca anotarme porque cuando veo ya está cerrada la encuesta. Ok, entonces tal vez puedo compartir otra vez con usted, Jolene, o también, sí, tengo un cuaderno aquí y puedo notar esto en mi cuaderno de la asistencia. ¿Ok? Listo, pastor, muchas gracias. Gracias. Ok, entonces terminamos con la bendición. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelve el Señor su rostro a ti y te conceda la paz. Amén. Gracias.
Amén. Amén. Muchas gracias, Bendiciones. pastor. Gloria al Que Señor. estén bien. Hasta luego. Bendiciones a Muchas todos. Dios gracias. bendiga a Hasta el jueves, todos. primero Dios. Bendiciones. Hasta Amén, luego. amén, bendiciones. Gracias. Bendiciones. Dios les bendiga a todos. A Dios les bendiga, todos. pastor, Amén. compañeros. Hoy, Nos vemos en por clase. Lucas. Hablar de Ah, Cristo y no hablar de las personas. Bendiciones. Gracias, hermano, por prepararnos. Bendiciones. Bendecido noches. descanso a todos. Buenas Hasta noches, pastor. luego. Buenas noches, hermanos. Dios los bendiga.